¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Miriam Acuña. Ella es economista en jefe de GBM. Miriam, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Salvador, muchas gracias a ustedes por la invitación. Si te parece bien, entonces, Miriam, vamos al análisis. En la semana que está terminando, Miriam, hubieron un par de datos en Estados Unidos que creo que son de especial relevancia. ¿Por qué no nos comentas sobre ellos? Así es, Salvador. Tuvimos datos relevantes durante esta semana en Estados Unidos, como por ejemplo la inflación, tuvimos también la producción industrial y hoy por la mañana salieron ventas minoristas también. Los tres datos son para el mes de junio. Empezando por la inflación, luego de haber mostrado caídas por 3 meses consecutivos, esta se incrementó 0.6% en términos mensuales, lo cual representa el mayor incremento desde 2012. La cifra se vio impactada principalmente por el repunte observado en los precios de los energéticos, aunque la mayoría de los componentes mostraron también incrementos ante la reapertura de la economía. Todavía moderados, claramente, porque como bien sabes, la debilidad de la demanda en Estados Unidos también se mantiene. Con estos datos, la inflación promedio en el segundo trimestre del año en Estados Unidos fue de 0.3% en términos anuales, desde el 2.1% promedio en el primer trimestre de 2020. Entonces, como puedes ver, se ha estado moderando, aunque el dato de junio repuntó ligeramente. Para las siguientes lecturas, lo que esperaríamos es que el avance en los precios sea todavía moderado, impactado por los rebrotes de contagios de COVID. Como sabes, en algunos estados de Estados Unidos han habido ciertos rebrotes y claramente pues esto puede llevar o conllevar a una pausa en el proceso de la reapertura. La próxima reunión de la Fed, para la cual claramente estos datos de inflación son relevantes, se llevará a cabo el 28 y 29 de julio. No se esperan cambios en la tasa y de hecho en la famosa gráfica de puntos que publica la Reserva Federal, la mayoría de los integrantes ven la tasa estable hasta 2020. Con respecto al segundo dato que tuvimos en Estados Unidos, que fue la producción industrial, esta mostró un avance de 5.4% en términos mensuales en junio, luego de haber crecido 1.4% en mayo. Hay que recordar que la reapertura en algunos de los estados en Estados Unidos comenzó incluso desde abril. Entonces, estas dos lecturas ya están registrando una ligera recuperación. Si vemos el desglose, este incremento se debe principalmente a la fuerte alza de la manufactura, pero también a una recuperación en utilities, que como saben es la generación de agua, luz y electricidad, y una menor caída en la minería. Ahora, aunque la producción industrial aún se mantiene por debajo del nivel prepandemia, el dato de junio en definitiva muestra ciertas señales de recuperación. Sin embargo, creemos que los riesgos hacia adelante están hacia la baja, justamente por este rebrote de contagios que mencionábamos. Y finalmente, hoy por la mañana, como te decía, salieron las ventas minoristas para el mes de junio, las cuales vinieron por arriba de lo esperado, creciendo 7.5% en términos mensuales, impulsadas justo por esta reapertura de la economía. Para el caso de México, tuvimos una semana relativamente tranquila, pero en términos de empleo y también de actividad industrial, hubieron algunos datos que creo que son de interés. El IMSS publicó las cifras de empleo formal, las cuales muestran que, aunque de forma un poco más moderada, la pandemia de COVID continuó impactando los empleos formales en junio. De acuerdo con la información, durante este mes se perdieron 83.311 plazas formales, lo cual representa la mayor pérdida registrada para un mes de junio desde 2001. Sin embargo, pues es importante señalar que se modera la caída en el empleo con respecto a lo que vimos en abril y mayo, que fue una pérdida de 555,000 y de 344,000 empleos respectivamente. Esta moderación pues explica en parte por el inicio de la reapertura en algunos sectores de la economía en México durante este mes de junio. Ahora, si acumulamos los datos de los 4 meses afectados por la pandemia del COVID, esto es de marzo a junio, se han eliminado 1.313.000 empleos formales. Esta pérdida de empleos, para ponerla un poco en perspectiva, es 3 veces mayor que las plazas que se crearon durante 2019 y también supera la pérdida total de 2009, cuando además de la crisis financiera global, también tuvimos el brote de influenza, si recuerdan, en México, que también fue considerado como pandemia por la OMC, pero la cual tuvo una duración más corta, sobre todo en cuanto al cierre de actividades. Entonces, como resultado, con este dato de junio, el número de empleos registrados ante el IMSS es de 19.500.000 trabajadores aproximadamente, lo cual representa una caída de 4.3% a los empleos, o comparado con los empleos que se registraron en junio de 2019. Ahora bien, también hay que resaltar que hubo un dato relativamente
relativamente positivo del reporte del IMSS, el cual es durante junio, 2.823 patrones se dieron de alta ante el IMSS. Esto rompió con la tendencia de 2 meses consecutivos que traía a la baja, con lo que el número de patrones que se han dado de baja en el año disminuyeron a 1.203. Entonces, como conclusión del dato de empleo, si tomamos en cuenta la moderación en la pérdida de empleos durante junio y la continua reapertura de la economía en las semanas recientes, podríamos esperar una mejora en la creación de empleo de julio. Sin embargo, pues es un hecho que el panorama tanto de salud como económico continúa incierto y por ende no podemos descartar pérdidas adicionales en los próximos meses. En cuanto al segundo dato, como bien mencionabas, el INEGI publicó el viernes pasado la actividad industrial para el mes de mayo, la cual se contrajo 1.8% en términos mensuales y 29.7% en términos anuales. Este dato anual junto con el de abril, que fue prácticamente el mismo dato, representa una caída histórica para el indicador. Entonces, estos datos negativos claramente reflejan el impacto de la pandemia de COVID y las medidas de distanciamiento social, ya que hay que recordar que durante mayo, que es el mes del dato de producción industrial, el cierre de la mayor parte de las actividades de la economía mexicana continuaba. Con este desempeño de mayo, la actividad industrial hiló 4 meses consecutivos con caídas mensuales y 20 caídas anuales consecutivas. Ahora, lo que es cierto es que el indicador muestra una tendencia decreciente desde el segundo trimestre de 2018, ¿no? Y si vemos desglosado el dato de junio, la construcción y la industria manufacturera son los sectores que más han disminuido al comparar con mayo de 2019, mientras que la minería y la generación y transmisión de agua, gas y electricidad, que es el mismo de utilities que mencionábamos de Estados Unidos, también han mostrado caídas anuales importantes. Hacia adelante y derivado del reciente comportamiento de los indicadores líderes, y los indicadores líderes son aquellos indicadores económicos que nos permiten predecir los cambios en la actividad económica, lo que nosotros pensamos es que es posible que la producción industrial muestre en los siguientes meses cierta recuperación, o dicho de otra forma, caídas menos abruptas en los próximos meses. En particular, los indicadores líderes que hemos visto son el indicador manufacturero del INMED, que nos muestra de manera cualitativa la tendencia de la actividad industrial en el país, el cual aumentó 4.4 puntos a 42 en junio, mientras que la producción automotriz durante el mismo mes cayó 29.3% en términos anuales, que si bien sigue siendo una caída bastante abrupta, hay que tomar en cuenta que viene desde una caída de 93.7 en mayo. Ahora, también hemos tenido señales un tanto más positivas desde Estados Unidos, como lo vimos en el dato de producción industrial que les platicaba, y también hemos visto el PMI y el ISM manufacturero al alza. Finalmente, otro de los factores que creemos que podría estar impulsando la ligera recuperación durante junio en la actividad industrial es el hecho de que durante este mes se designó a la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte como actividades esenciales. Hay que recordar que previo a junio, estas actividades también estaban inactivas y pues son actividades que en su conjunto representan alrededor de 30% de la producción industrial y poco más del 9% del PIB. Ahora, es relevante considerar que la reapertura de estas actividades se ha realizado de forma paulatina porque existe pues un proceso administrativo a seguir dentro del gobierno adicional a la desaceleración que estamos viviendo en la demanda dentro de nuestro país. Entonces, como conclusión ahora de este indicador, si bien durante abril y mayo la producción industrial registró caídas históricas, esperaríamos una ligera recuperación, aunque todavía en terreno débil y negativo, durante el mes de junio, principalmente por la reapertura de las actividades esenciales. Ahora, moviéndonos un poco hacia la semana que comienza, ¿por qué no nos platicas un poco cuáles son los datos a los que hay que ponerles atención aquí en México? Claro que sí. La siguiente semana tendremos datos relevantes, tanto en materia de crecimiento económico como de política monetaria. El jueves, el INEGI publica el dato de inflación para la primera quincena de julio. Luego de que el dato de junio sorprendiera al alza, este dato de julio va a ser relevante para la decisión que tomará Banxico en su próxima reunión del 13 de agosto. En cuanto a política monetaria, nosotros esperamos para esta junta de agosto una baja más de 25 puntos base para que luego Banxico deje la tasa estable por un rato en 4.75%, evaluando los efectos sobre la inflación y la evolución de la misma. Asimismo, tendremos los datos de ventas minoristas el miércoles y del IGAE, que como bien saben es la aproximación mensual del PIB. Este va a salir el viernes, ambos para el mes de mayo. Dado que durante dicho mes, como ya lo platicamos, la mayoría de las actividades continuaron cerradas derivadas de la pandemia, es probable que los resultados de estos indicadores no sean alentadores. En Estados Unidos tendremos los primeros datos de PMI para el mes de julio, los cuales pues van a ser relevantes ante estos nuevos brotes de contagio y para evaluar también la posible recuperación de la industria en nuestro país durante la segunda parte de 2020. ¿Por qué no nos recuerdas qué son los PMIs, Miriam?
Los PMI son los indicadores de manufactura, es el Purchasing Managers Index. Son encuestas que se realizan a las empresas, así como el que mencionábamos del IMEF, se realizan a las empresas preguntando, por ejemplo, su nivel de producción, pedidos, etcétera, ¿no? Se hacen otro tipo de preguntas en las cuales se puede evaluar, por eso te mencionaba anteriormente, son indicadores líderes porque evalúas cómo se están comportando las empresas o el sentimiento de las empresas durante el mes de lectura, ¿no? Entonces, este tipo de encuestas donde se lee la realidad de cada una de las empresas es bastante relevante. Antes de cerrar con este análisis Viva, no sé si nos podrías platicar un poco acerca de esta gran oportunidad que México pudiera tener derivado de los enfrentamientos comerciales que ha tenido Estados Unidos junto con China. Sé que ustedes en GBM acaban de publicar un reporte. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de él? Así es, Salvador, qué bueno que lo mencionas, porque justo como dices, en el área de análisis de GBM, realizamos un estudio para evaluar el potencial comercial que tiene México derivado de las tensiones entre Estados Unidos y China, e identificamos que nuestro país tiene una oportunidad para capitalizar, sobre todo ahora con la entrada en vigor del TIMEC o del USMCA, ¿no? Si bien en los meses recientes de la pandemia, el comercio total de México con Estados Unidos ha disminuido principalmente por la falta de homologación entre las actividades esenciales de ambos países, pensamos que esta es una tendencia temporal que eventualmente regresará a la normalidad con la reapertura de dichas actividades. Pero entonces, regresando al estudio que te comentaba y para tener un poco más de contexto, en el primer año de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que inició en 2018, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos se vieron incrementadas en 33,000 millones de dólares, lo que contrasta con el aumento de 19,000 millones de dólares un año atrás. Es un aumento más significativo, ¿no? Estos flujos continuaron creciendo hasta que en 2019 México desbancó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos y durante el primer trimestre de 2020 la participación de mercado de las exportaciones mexicanas en Estados Unidos superó al de China por primera vez. Aquí es importante también comentar que al tiempo que México ha ganado en esta guerra, China ha perdido. En 2019 las exportaciones de China a Estados Unidos, por darte un ejemplo, cayeron 16.2% en términos anuales, mientras que su participación de mercado pasó de 21.6 en 2017 a 13.3 en el primer trimestre de 2020. Estos datos de por sí demuestran ya que México sí se ha beneficiado en los últimos 2 años de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la subsecuente interrupción en sus flujos comerciales. Sin embargo, el estudio que hicimos sugiere que aún hay más potencial que podría capitalizar México. Para contarte un poco sobre esto en específico, identificamos 20 categorías relevantes de productos de un universo de 99 en las cuales México ha incrementado su participación de manera importante, mientras que el de China ha disminuido. Gran parte de estas categorías incluyen, por ejemplo, productos agropecuarios y bienes manufacturados principalmente. Es importante aquí mencionar que estas 20 categorías representan casi el 55% de las importaciones totales de Estados Unidos. Por dar un ejemplo relevante de estas categorías que seleccionamos, está, por ejemplo, la categoría de vehículos, que de 2017 a 2019, México incrementó su participación en 4.4%, mientras que la de China retrocedió 0.5%. Entonces, estas 20 categorías que te menciono tienen el denominador común que la participación de México en Estados Unidos aumentó y la de China disminuyó en el mismo periodo. Ahora bien, ya conociendo estas categorías y los productos que incluyen, lo que hicimos fue generar diferentes escenarios, suponiendo que México continúa sustituyendo las importaciones estadounidenses de China de estos productos en diferentes proporciones. Lo que nos muestran los resultados es que por cada 5% que México gana en la sustitución de estos productos, el impacto potencial en el PIB nacional es de aproximadamente 1%. Entonces, si México sustituyera 10% de estos 20 productos o 20 categorías, el impacto en el PIB podría ser del 2% y así consecutivamente. En verdad es una gran oportunidad para nuestro país, además en este contexto de crisis económica, ¿no? Exactamente, o sea, es un potencial que tienes a la mano, sobre todo con la entrada en vigor del tratado, y además de esto, México tiene ciertas fortalezas bastante importantes comparadas con China. Por ejemplo, los costos laborales que siguen siendo más bajos, los beneficios fiscales que tiene nuestro país a empresas manufactureras, menores costos, claramente los tiempos de envío a Estados Unidos y también una población mayoritariamente joven en nuestro país comparado con China, ¿no? Ahora, es cierto que para capitalizar esta oportunidad es necesario unir esfuerzos entre todos los actores que incluyen al sector privado y al sector público. Miriam, muy interesante análisis.
Miss, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador. Un gusto estar con ustedes hoy y un saludo a todo tu público. Ella es Miriam Acuña, economista en jefe de GBM. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.